Bueno, finalmente se le borró la sonrisa a Duarte y ahora sí sabemos por qué. El sábado, luego de una larga audiencia, se le vinculó a proceso. La Fiscalía recompuso el cuadro, pasó de 3 a 6 ministerios públicos, incluyendo a un subprocurador. Hacienda y las declaraciones de los testigos clave hundieron a Javidú o Javier N. Y así se le acabó la fiesta al exgobernador de Veracruz. Desde las 4 de la mañana, Mega Noticias TVC estaba presente en el Reclusorio Norte para ingresar por segunda ocasión a la audiencia del exgobernador de Veracruz. La hora se aproximaba. Las rejas de acceso se abrieron para dar paso a uno de los camiones Rino de la Policía Federal. JD llegaba a su segunda cita. Su traslado fue muy corto y con todas las medidas de seguridad. A su llegada, Marco del Toro, abogado defensor, insistió. ¿Sigue insistiendo que su defendido es inocente? Absolutamente sí. JD ya se encontraba en escena. Apareció vestido con el característico uniforme de color beige que portan los internos. A diferencia de la primera audiencia, el acusado fue menos participativo. La sonrisa desapareció. Sus palabras fueron contadas y en todo momento trató de evitar el contacto visual con los asistentes a la sala. Los fiscales de la Procuraduría General de la República presentaron 82 pruebas con las que acreditaron el desvío de recursos y el fraude cometido en contra del Estado de Veracruz. Se apoyaron con una presentación de PowerPoint para sustentar el desvío de recursos públicos a través de una red de prestanombres, situación que fue cuestionada por el juez, pero que finalmente fue permitida. Tras mostrar la evidencia, los fiscales de la PGR solicitaron al juez de control vincular a proceso al exgobernador de Veracruz, lo que marcó un segundo receso. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Confiesa, desgraciado! ¡Ay! ¡Ya no, por favor! ¡Vamos todos a inocentes! ¡Ay! Después de casi 13 horas de audiencia, JDDO se mostraba nervioso. En ocasiones se mordía las uñas y arrugaba una hoja de papel entre sus manos. Seguramente algo presentía. Después de la última intervención de la defensa para presentar pruebas de descargo, el juez de control Gerardo Moreno vinculó a proceso penal a Javier N. por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez se refirió con las siguientes palabras a Javier N. Esto no es una sentencia, no es que usted sea culpable. Solo quiero aclarar, como lo hago en todos los casos, que existen indicios de prueba para imputarlo. El exgobernador deberá permanecer por lo menos los próximos 6 meses en el Reclusorio Norte para integrar su defensa y dar paso a la etapa de juicio oral. La tercera audiencia se va a desarrollar el lunes 22 de enero del próximo año, fecha en la que podría definir la situación jurídica del exmandatario veracruzano. Antonio Jiménez Ugalde, Mega Noticias TVC. Se acabaron las sonrisas y en este contexto, Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, informó que la Procuraduría General de la República aceptó su solicitud para comparecer como testigo en la causa que se le imputa a su antecesor. Mientras tanto, Yunes Linares aseguró que acudirá durante la etapa de investigación complementaria y adelantó que prepara las carpetas en su poder que contienen las pruebas sobre los desvíos de fondos públicos del exgobernador. El exgobernador de Veracruz, Javier N., y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que además fue un testigo clave en la vinculación, en la decisión de vinculación, ahora serán denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Suiza por crímenes de lesa humanidad. El colectivo Por la Paz Jalapa presentará esta denuncia ante la PGR, pues consideran que tanto el exgobernador como Bermúdez Zurita tienen responsabilidad en las desapariciones registradas en la entidad durante la administración anterior. Y el diputado federal del PRI, Alberto Silva Ramos, investigado por el presunto desvío de 1.500 millones de pesos durante el gobierno del exgobernador veracruzano y quien este fin de semana obtuvo un amparo, aceptó presentarse ante la Fiscalía del Estado, quien solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero. Silva Ramos fue director de comunicación social en el sexenio de Duarte y se le vincula en la operación y desvío de recursos del erario estatal por medio de empresas fantasma. Eso sí, pidió que la cita sea reprogramada hasta agosto, pues actualmente ya tiene compromisos agendados.
Y bueno, para ahondar un poco más en este tema, tengo en la línea telefónica, de antemano le agradezco que nos tome la llamada, Pedro Guevara Pérez, director general de procesos de amparo de la PGR. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Dígame, finalmente se logró, la Fiscalía consiguió que se vinculara a proceso a Javier N. ¿Había, y se lo pregunto así, había posibilidades de no lograrlo? De ninguna manera, Paco. La Procuraduría General de la República, respetuosa de las nuevas reglas que rigen en el sistema acusatorio, pidió el orden que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, y al inicio de la audiencia, en la del día lunes 17, ahí solamente se trataba de formular la imputación, es decir, hacerle saber a la persona que se desarrolla una investigación en su contra, darle la calificación jurídica preliminar, es decir, el nombre del delito, algunas circunstancias de lugar, tiempo, modo de ejecución y quién lo acusa, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, y de eso se trataba la audiencia, y dada la naturaleza de los delitos, debatir lo relativo a las medidas cautelares. Operaciones con recursos de procedencia ilícita no amerita prisión preventiva oficiosa, así que hubo necesidad de justificarla ante el juez y la concedió, y en cuanto a la de delincuencia organizada, es oficiosa y solamente se solicitó. De eso se trató en la primera audiencia. Y de esa primera audiencia a la ocurrida el sábado, las cosas cambiaron, se duplicó el número de agentes ministeriales, llegó la gente de Hacienda, en fin, hubo un aparato y una respuesta de la Fiscalía y del sistema de justicia penal que a mi juicio y a juicio de muchos parecía que estaban en tela de juicio. Pero afortunadamente solo lo parecía. El desconocimiento de las reglas de este nuevo sistema acusatorio en la mayor parte de nuestra sociedad, pero que este caso está sirviendo para llamar su atención, que se enteren cuáles son estas nuevas reglas. No es como antes sucedía, que cuando el Ministerio Público acudía ante el juez es porque ya había integrado una derivación previa, la investigación ya estaba cerrada. En este caso no es así, y se van siguiendo un orden. En la audiencia del día sábado se presentaron ya los datos de prueba, con que cuenta la Fiscalía, se presentó un total de 82 datos de prueba seleccionados de entre la información que obra en la carpeta de investigación, y el juez consideró información suficiente, consideró datos de prueba pertinentes para dictar el auto de vinculación a proceso por ambos delitos. Delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero yo le pregunto, fiscal, porque esa es la pregunta de todo el mundo, ¿cuántos son los delitos por los que se le persigue a Javier N. y el monto? Solamente son 2 delitos, ya lo acaba usted de decir, el de delincuencia organizada, federales, sí, desde luego. Nosotros solamente atendemos cuestiones federales, ya que en este caso no se ejerció facultad de atracción para poder conocer de algún delito del orden común. Entonces, en este caso, por el que quedó vinculado a proceso el día sábado, repito, solamente es delincuencia organizada, con la agravante de haber sido el dirigente de esa organización, y una agravante más por ser servidor público. Y en el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la modalidad es haber invertido por interpósitas personas, es decir, por prestanombres, recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita en el territorio nacional y de este hacia el extranjero. Esos son los 2 delitos que se están investigando. Cantidades. No es el momento para fijar cantidades, puesto que la investigación está abierta. Pasamos a la fase complementaria de la etapa de investigación, hasta que el Ministerio Público de la Federación presente su acusación, que será en el mes de enero, podremos decirle a la sociedad una cantidad específica. Por ahora no, porque no estamos investigando cantidades, estamos investigando las rutas que en el sistema financiero mexicano siguió el dinero de procedencia ilícita. Eso es lo que investiga la PGR. Tengo entendido, fiscal, que hoy se discutiría y se tomaría una decisión en torno a dónde pasaría estos meses de reclusión, al menos estos primeros 6, Javier N. ¿Será en el reclusorio norte o tienen otro destino? La decisión que tomó el juez no es definitiva.
Es una situación que se puede revisar en cualquier tiempo. Por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18, las personas que estén privadas de su libertad, en este caso prisión preventiva, por delincuencia organizada, deben estar en centros de reclusión especial. Federales. Pero vamos, ahí tiene que haber, ya en la mañana, autoridades de la Ciudad de México declaraban que esta persona está bien atendida, pero que definitivamente no es el lugar adecuado para que cumpla la prisión preventiva. Entonces, lo antes posible la Procuraduría estará determinando a qué lugar se le solicita al juez pueda ser trasladado. ¿Aún no se ha solicitado? Aún no. Ok, dígame una cosa, son 6 meses de aquí a la tercera audiencia que será en enero del 2018. ¿Qué ocurre en estos 6 meses? En estos 6 meses la Procuraduría General de la República debe seguir investigando. Se vincula a proceso para que ahora con el control o tutela judicial el Ministerio Público continúe investigando. Este plazo se vence el día 22 de enero, pero ese día no hay audiencia. El Ministerio Público, máximo en esa fecha, debe cerrar la investigación, notificarlo a las demás partes, así como al juez, y entonces nos van a empezar a correr 15 días para presentar la acusación. Es decir, nos vamos a la segunda etapa, la etapa intermedia en su fase escrita. Sí. Una vez que nuestra contraparte, en este caso la defensa, tenga copia de nuestro escrito de acusación, tienen ahora ellos su término para estudiarlo, presentar sus argumentos en contra, y el juez señalará fecha para una audiencia intermedia, en donde lo que se trata es que ambas partes ofrezcan sus medios de prueba, ya no datos de prueba. Aquí el estándar probatorio va subiendo según cada etapa. En esta audiencia tendremos un nuevo debate como el que se dio el día sábado, cada uno pretendiendo que el juez admita sus medios de prueba, y al final de esta audiencia el juez de control dicta un auto de apertura a juicio y termina su participación. Tiene que remitir el caso a un juez diferente, a un tribunal de enjuiciamiento, para que sea otro juez ante quien se desahoguen todas y cada una de las pruebas que las partes hayan ofrecido, y será este otro juez diferente el que dicte la sentencia. Fiscal, se me termina el tiempo, pero no quisiera dejarlo ir sin preguntarle algunas cosas. Le tomaron la palabra al gobernador Yunes, ¿va a declarar cuándo y cómo será? Ya fue citado para la semana pasada, pero se excusó por algunos compromisos oficiales. Entonces vamos a coordinar con él una nueva fecha para recabar su entrevista. ¿Podría presentarse un careo con Javier N.? Él por su cargo, llegada a la fecha de juicio, en el caso de que sea ofrecido como testigo, no está obligado a presentarse a declarar. Pero si decide presentarse a declarar, sí, eventualmente pudieran verse frente a frente estas dos personas. Así es, y podría presentarse ese careo. En el entorno de Moisés Mansur, este hombre que se le vincula como prestanombres, que tiene cuentas en Suiza y que tiene una orden de aprehensión, ¿cómo va la investigación? ¿Está próximo a ser aprehendido? La investigación en todos sus aspectos sigue en curso. Ya el subprocurador de investigación especializada en delincuencia organizada lo mencionó el día sábado. La Procuraduría está trabajando a fin de lograr que lo antes posible pueda ser presentado ante la justicia mexicana. Muy bien, y por último le pregunto, ¿ya hay algo que se le esté buscando a Karime M.? En este proceso en el que ya se vinculó, en donde ya se dictó un auto de vinculación a proceso, solamente por las personas y los delitos que ya se dictó es posible seguirlo. Si resultara la participación de otra u otras personas o se detectara la comisión de otro hecho que la ley señala como delito, tendríamos que abrir una carpeta de investigación por separado que eventualmente podrían ser acumuladas. Porque ya algunos de los testigos claves de la Procuraduría mencionan a la esposa de Javier N. como parte de todo esto. Lo que le puedo decir a usted y a la sociedad, Paco, es que la Procuraduría General de la República no va a dejar una sola línea de investigación sin atender. Ya la Procuraduría dio muestra de que este no es un caso endeble como
algunas opiniones apartadas de la realidad y carentes de información de lo que es el nuevo sistema, habían pretendido presentarlo la semana pasada. Si fuera un caso sin suficientes datos de prueba, pues seguramente que el juez de control no hubiera dictado el auto de vinculación a proceso. Fiscal Pedro Guevara, le agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, un gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información aquí en Mega Noticias TVC.